sanguinarios, somos gente de Don Mencho. Esto que acabas de escuchar se ha convertido en el pan de cada día de la música mexicana, ya sean corridos, rap, reggaetón, incluso cumbias. Si quieres hacer una carrera musical en este país, tienes que hablar de los cárteles de droga. ¿Pero por qué? ¿Esto es una simple expresión cultural que se ha puesto de moda o hay algo mucho más oscuro detrás? ¿Y qué pasa con el gobierno? Cada vez más políticos están luchando por prohibir este tipo de música. ¿Pero esto es una buena idea? Hoy vamos a repasar la historia de los corridos mexicanos y te voy a contar los más oscuros secretos que se esconden detrás de este tipo de canciones. Si este tipo de videos te gustan, suscríbete a este canal para que seas el primero en ver el próximo. Comencemos. La cuestión fundamental. Normalmente los youtubers esperan hasta el final del video para dar su opinión sobre el tema del mismo. Hoy mi opinión te la voy a dar en este mismo momento. Y es que yo estoy convencido de que el gobierno mexicano tiene que tomar algún tipo de acción para regular e incluso censurar a buena parte de la música que habla sobre narcotráfico. Es una opinión controvertida, lo sé, pero en este video voy a tratar de darte los motivos que tengo para pensar esto y al final quiero que tú me des tu opinión en los comentarios. Estaré respondiendo todo lo que me pongan. Pero bueno, para comenzar merece la pena repasar rápidamente la historia de la música mexicana y más concretamente del género que ha comenzado con todo este desmadre, los corridos. Robin Hood con mariachi. Este género no siempre se trató de narcos, lujos y dinero. De hecho, en las épocas de la Revolución Mexicana, que fue donde se comenzó a popularizar, funcionaban como una especie de noticiero cantado para las clases más desfavorecidas, gente que muchas veces era analfabeta y se enteraba de las hazañas de Pancho Villa o de Emiliano Zapata gracias a las historias cantadas que ya eran conocidas como corridos. Después de la Revolución, los corridos comenzaron a contar historias de algunos bandidos y contrabandistas, pero solían seguir una misma línea, un ladrón que viene desde abajo y se aprovecha de las élites para poder ayudar a su comunidad, el típico estereotipo de Robin Hood. Los corridos seguían siendo una especie de expresión cultural de los sectores más pobres del país, y si se hablaba de crímenes o incluso de narcotráfico, era simplemente porque había algún tipo de conexión emocional que las clases populares podían sentir por este tipo de gente. Pero como ya repasamos en mi video de la historia del narcotráfico, a partir de la década de los 70, los cárteles mexicanos comenzaron a crecer en serio, y es ahí donde podemos comenzar a ver que las letras de los corridos se volvían cada vez más específicas. Ya no se mencionaba una simple historia de algún personaje anónimo, ni tampoco se trataba de ver los claroscuros de este tipo de personajes. Ahora parecía que las letras estaban pensadas directamente para glorificar a algún capo en específico, algún cártel o alguna hazaña que hubiera hecho alguna de estas personas. Para la década de los 90 ya se tocaban corridos de Miguel Ángel Félix Gallardo, de los Arellano Félix, de Rafael Caro Quintero y de básicamente cualquiera de los grandes líderes del crimen de esa época. En los próximos años esto no hizo más que aumentar. La generación del Commander, Gerardo Ortiz o los Tucanes de Tijuana siguieron hablando sobre narcotráfico en un tono cada vez más explícito, y la nueva ola de artistas como Peso Pluma, Natanael Cano o Junior H cambió un poco los estándares de la industria, pasando del regional mexicano más clásico a un estilo un poco más urbano que combinaba trap con toques de reggaetón, rap e incluso algunas veces cumbias modernizadas. Y este comentario lo haré porque sé que no toda la gente que me escucha tiene 23 años y vive en México como yo, y es que si tú piensas que los grandes narcos de la actualidad se siguen viendo así, con su sombrero, su bigote y su camisa de botones, estás bastante equivocado. Muchos de los que lideran estos cárteles son jóvenes y viven o se han criado en las ciudades más desarrolladas de México, por lo que se ha vuelto más normal que el narco del 2025 se vea más o menos así, vistiendo como si fuera un joven futbolista o una emergente estrella del reggaetón, y sus gustos musicales no necesariamente siguen siendo la banda y los corridos clásicos, por lo que debemos de dejar de hablar de los corridos como música hecha por y para narcos y aceptar la dura realidad de que prácticamente toda la industria musical emergente en este país, independientemente del género, ha pasado a ser dominada por los cárteles de la droga, y que si quieres destacar en este mundo debes de aceptar colaborar con estas organizaciones. Y es que bueno, si todavía no te has dado cuenta, te lo digo yo, estos cantantes de ahora no mencionan capos y carteles en sus canciones por mero gusto o porque ellos sientan una especial admiración hacia alguno de estos criminales. Estas letras se escriben a pedido explícito de los altos mandos de los cárteles, que les pagan enormes cantidades de dinero a los artistas para que escriban canciones a su nombre. Y esto lo ha confirmado hasta el mismo Peso Pluma en una de sus entrevistas. Son corridos de encargo, es a lo que nosotros nos dedicamos, a escribir corridos, a entregar nuestro trabajo. ¿Por qué los narcos hacen esto? Bueno, motivos hay varios. Desde su puro y duro egocentrismo, al final son gente con muchísimo dinero que muchas veces no pueden gastarlo como quisieran debido a lo perseguidos que están, y pues aparte de la ropa cara, los autos de lujo y las chicas patrocinadas, por decirlo de alguna manera, otro lujo que muestra
demuestra el gran estatus de los líderes de un cártel es tener su propia canción que relate sus hazañas, su vida y su manera de gastar el dinero. Otro motivo es que los cárteles den una buena imagen ante el público. Al final de cuentas, estos grupos necesitan reclutar constantemente gente para mantenerse con vida y dar la imagen de que si perteneces al cártel tendrás una vida llena de fama, dinero, lujos y mujeres, pues hombre, siempre ayuda. Pero aparte de todo esto, también sirve como una buena manera de lavar dinero. La música, los shows, pueden ser una excelente forma de justificar ingresos de dudosa procedencia. El cártel crea una disquera con socios legales, patrocina a algunos artistas y luego infla las ganancias de la música para que se convierta en dinero perfectamente legal. Y esto no es algo que me estoy inventando yo. Hace unos meses, el mítico cantante de corridos Gerardo Ortiz se declaró culpable de dar conciertos y lavar dinero para un cártel frente a un tribunal en Estados Unidos. Y no es el único caso. Peso Pluma, Julián Álvarez, Ángel del Villar, un productor que si te gustan los corridos te aseguro que has escuchado mínimo una canción con su firma. Y estos son solo los casos que han llegado a las cortes estadounidenses. Porque hombre, viendo las temáticas que cada vez abundan más en la música mexicana, aparte de las cada vez más comunes amenazas que reciben artistas como Peso Pluma o Natanael Cano por presentarse a tocar en los territorios de algún cártel rival, todo esto sin mencionar a todos los músicos que han sido asesinados por esto mismo, como el caso de Chalino Sánchez o de Valentín Elizalde ya hace algunos años, pues ya te puedes imaginar la enorme cantidad de cabezas que podrían caer si se investiga caso por caso qué artistas tienen vínculos con el crimen organizado. Y amigos, toca hablar del gobierno mexicano. Regulación, censura o libertad. Se dice que la presidenta Claudia Sheinbaum quiere prohibir este tipo de música, y recalco el se dice porque la verdad es que esto es falso. La idea de Sheinbaum, que es la misma que tenía AMLO, es promover otro tipo de temáticas en la música para que ésta deje de hablar sobre narcotráfico y delincuencia. Y bueno, creo que tienen esta idea simplemente porque no se dan cuenta de la verdadera dimensión del problema. Los que sí han intentado prohibir o regular este tipo de música son varios de los estados del país: Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit. Son solo algunos ejemplos de estados que han impuesto algún tipo de medida en contra de esta música, y rara vez se habla de prohibirlo en su totalidad. Más bien se le prohíbe a los artistas tocar canciones sobre el crimen en sus conciertos, o que estos conciertos estén financiados con dinero público. Esto lo digo simplemente para desmentir el mito de que Claudia Sheinbaum o Morena tienen la intención de prohibir esta música, un mito que se ha vuelto bastante popular últimamente. Aún así, yo dije al inicio del video que yo sí estoy a favor de censurar algunas cosas, y bueno, ya vimos que esto no se trata de corridos en general, que es otro mito que corre por ahí. Prohibir una tonada musical, la utilización de ciertos instrumentos o lo que sea que pueda definir musicalmente a los corridos es simplemente estúpido. En todo caso, se debe censurar la música que hable explícitamente de alguna organización criminal de las que ya todos conocemos en México, y se debería de investigar caso por caso cuáles son las relaciones de estos artistas o de las productoras con el crimen organizado. Como dije hace rato en el video, los casos de artistas juzgados por lavado de dinero han ocurrido solamente en Estados Unidos, y es que en México no existe una estructura legal lo suficientemente fuerte como para enfrentar este negocio. La fiscalía prefiere centrarse en casos de violencia directa y en atrapar a los verdaderos traficantes antes que ir por un simple artista. Ese trabajo siempre se lo hemos dejado a los Estados Unidos. Y si a la presidenta tanto le gusta defender la soberanía nacional, cosa con la que siempre estaremos de acuerdo en este canal, pues hay que empezar a hacer nuestro trabajo a la hora de perseguir no solo a los criminales en sí, sino también a sus colaboradores y propagandistas que al final de cuentas, con toda la estructura que generan detrás de estos cárteles, hacen que estos se logren sostener y sigan con vida. Se deben de tomar medidas para que cuando se sospeche de que un artista trabaja para algún grupo criminal, se le investigue y si termina siendo culpable, se dé de baja toda su música de las principales plataformas y que incluso el artista o la productora puedan pasar algunos añitos en la cárcel. No estoy hablando de prohibir alguna temática en sí o algún género musical, solo de evitar que exista música directamente patrocinada por algún grupo criminal. Alguno dirá que prohibir esta música no va a hacer que mañana se detenga la violencia en el país. Y a ver, es cierto, pero como ya vimos, estas canciones pueden servir como un elemento de propaganda que ayuda a mantener una buena imagen del crimen organizado y que ha de ser bastante útil para ganar algunos nuevos reclutas. México es un país en guerra, amigos. Todas las cifras lo demuestran. Y tal y como sucede en todos los países en guerra, sean estos democráticos o no, aplican la censura para lo que ellos consideran propaganda de sus enemigos. Y si México no comienza a hacer lo mismo, créanme que este problema no está ni cerca de terminarse. Encima, hay que recordar que la cosa cada día se pone más fea. Estados Unidos cada día parece estar más interesado en meterse a nuestro país a resolver este problema por su cuenta. Si les interesa saber cuáles son las verdaderas intenciones de los gringos, vean este video que les dejo por aquí. Les va a gustar. Nos vemos.